9:20, las cosas van a estar bien, dice el Mató. Ayer vino Santiago Motorizado. Sí, qué lujo. Flamante invitado de esta mesa en Hermosa Mañana. Y el Negro de Dolina, que no sé si vieron esa nota, pero realmente es dieron fantástica. ganas de vivir. Sí, realmente. Todos invitados a escucharlo al Negro, que es un capo. Bueno, 9:20, y habíamos anunciado, José, que teníamos invitadas en este caso, porque la noticia o las noticias que vienen llegando hace un par de semanas en ámbitos de desfinanciamiento son profundas, calan profundo, y uno de los temas a seguir, porque son tantos los temas que se abrieron, las pestañas que se abrieron, una de ellas es la educación, es la universidad y, por supuesto, sobre todo la educación pública, que se ve afectada por estas medidas. Así que me parece súper importante que estemos debatiéndolo como hijos de la educación pública que fuimos en algún momento en esta mesa, y por qué no hacerlo con la gente indicada. Sí, exactamente. Estamos acá en presencia de nuestras invitadas. Pira Fernández de Piccoli, militante de la Franja Morada de la Universidad Nacional del Río Cuarto. Digo bien, estudiante de Ciencia Política, a punto de recibirte. Me comentaste recién. ¿Estás emocionada por el recibimiento? Sí, absolutamente. Dan ganas. Esperaba. Dan ganas de recibirse algún día. Presidenta, además, de la Federación Universitaria Argentina. Y también estamos con Lucía Hamilton, militante de la Juventud Universitaria Peronista. Hola, ¿qué tal? Secretaria de Junta de la Juventud Peronista también en Cava. ¿Cómo estás? Vos graduada de la UBA Derecho. Graduada a fin del año pasado y muy contenta de estar acá. Qué bueno. Lástima las circunstancias. Bueno, sí, convengamos que hay circunstancias, pero también un poco hablábamos de eso, ¿no? Cómo también las circunstancias acercan o tejen... obligan a que tejamos puentes entre partes. Bueno, primero preguntarles, digamos, vos de la UBA, vos de Río Cuarto, de la universidad, ¿cómo están viviendo la situación de la crisis universitaria cada una de las universidades? Y también entiendo que la convocatoria al martes próximo, que es una marcha federal universitaria, para quien no se haya enterado todavía, se guarde la fecha para que vayamos todos. Hay que ir, estudiantes, graduados, no estudiantes, pero que banquen la universidad pública también. Ex estudiantes también. Porque... Exactamente, toda la comunidad argentina en algún punto tiene que estar presente, pero digo, esa convocatoria se está dando en unidad entre estos dos espacios que hoy están representados acá entre ustedes. Entonces, bueno, que me cuenten un poco de la situación particular y también de cómo se da este encuentro de cara al martes que viene. Lu, ¿querés arrancar? ¿Querés arrancar? Porque la UBA fue noticia ayer por todo. Voy yo. Sí, igual vos, José, decías mucho recién en la apertura, y la parte más de el cuadro presupuestario también se viene diciendo mucho, pero la realidad es que la Universidad de Buenos Aires está teniendo que funcionar este año con el mismo presupuesto que se votó en 2022, o sea, el mismo presupuesto de 2023, con la inflación no solo de 260, casi 300%, sino con un aumento en tarifas, ponerle más del 550%, o sea, no tengo que ni explicarle a la gente las dificultades que eso implica. Entonces, ya desde el principio de año, toda la comunidad educativa viene muy movilizada. Además, una universidad que me toca hablar de la UBA, y realmente creo que lo que digo puede reflejar a todo el sistema universitario de nuestro país, pero una universidad que tiene un prestigio internacional y que tiene una calidad académica enorme. Entonces creo que más allá de que estamos en un momento complejo y donde también la discusión política tiene sus dificultades en este momento, es un tema que sensibiliza y moviliza a la mayor parte de la sociedad, y eso también es esperanzador en este contexto. Ya hace varios meses que se vienen haciendo clases públicas, actividades, como decías vos recién, José, en unidad, porque entendemos que el valor de la educación superior es algo que no puede estar en discusión en este momento. No, exactamente. Yo, para sumar en el mismo sentido, en las últimas semanas en todas las universidades del país se han estado llevando adelante movilizaciones, asambleas, clases públicas. Desde la Federación Universitaria Argentina también hemos generado material que hemos bajado a las distintas universidades, como afiches, panfletos. También estamos juntando firmas para pedir por el presupuesto universitario, porque la situación es terriblemente compleja, pero es heterogénea a la vez, ¿no?
Tenemos, por un lado, como decía recién Lu, los gastos de funcionamiento congelados, que esto, para que se imagine bien la gente, es como si nosotros estuviésemos cobrando el mismo salario que exactamente a inicios del 2023, con un alquiler que nos aumentó 3 veces, con la tarifa de la luz que nos aumentó 5 veces. A esto le sumamos la cuestión salarial docente y no docente, que en solo 3 meses los trabajadores de la universidad han perdido más del 30% del poder adquisitivo de su salario. Le sumamos las becas estudiantiles, que por primera vez la convocatoria de Becas Progresar no abrió en marzo, y también con montos congelados, en un contexto en todo el país de aumento del transporte. En Tucumán el colectivo sale 1.000 pesos, en Tierra del Fuego 800 pesos, en Córdoba 700 pesos sale el colectivo. Como que hay una cuestión que es desigual para todos, pero las desigualdades se profundizan según de dónde vengas. Exactamente, y según las características de la universidad también. Claro. Por ejemplo, tampoco en el marco de que no se están enviando ningún tipo de fondo específico, que eran los programas para becas, para programas de investigación, de extensión, hospitales universitarios, obras universitarias. Hay universidades que han tenido que frenar sus obras. Las universidades que tienen hospitales universitarios realmente están en el rojo vivo, porque si hay algo que han aumentado también han sido los insumos que requiere la salud, ¿no? Y no, digamos, sin presupuesto directamente para implementarlo. Es una situación de asfixia que no tiene antecedentes en la historia, al menos desde el regreso de la democracia hasta esta fecha. Ahí quiero hacer, digamos, un punto para subrayar esto que estás diciendo, ¿no? Porque nosotros, ¿cuántos años tenés vos? 26. 26. Bueno, somos todos más o menos de la misma edad. Vos 25, 26 también. 24. Ay, qué joven. Yo tengo 25, vos también, 26. 27. Bueno, hay una cuestión de que más o menos la crisis de 2001, por hacer una referencia de la última gran crisis económica que vivió la Argentina, tuvo su impacto en la educación pública, obviamente, pero a este nivel de financiamiento, ¿no? Y de quizás, digamos, encajetarse tanto con la idea de que la universidad pública es una porquería, es muy particular de este contexto, ¿no? Hay como, digamos, un ensañamiento ideológico particular. ¿Ustedes esto lo perciben más allá de los relatos del gobierno nacional internamente? Digo, ¿qué pasa con el estudiantado en este contexto y con este debate? Mira, igual una cosa con lo que decías recién del 2001, en términos reales el presupuesto ahora está por debajo de lo que fue los números del 2001, o sea, es muy impactante, o sea, todos hablamos del 2001 y lo dimensionamos en un lugar de la historia y hoy en día estamos en índices todavía peores. Y después, a ver, yo creo que lo decía al principio, para mí estamos en un momento de cierta complejidad para la discusión política y la discusión de los bienes y los servicios públicos. Para mí lo que pasa con la educación superior, a diferencia de por ahí otras cosas, es que hay un consenso de que la educación pública funciona y tiene un valor muy fuerte en nuestra patria, no solo por lo que es el derecho a formarse, a educarse, sino también por el vínculo que tienen con las comunidades de las universidades. O sea, la UBA, que es por lo que conozco, pero por ejemplo las universidades del conurbano tienen experiencias tremendas en ese sentido también. Tiene, por ejemplo, la Facultad de Derecho el patrocinio jurídico gratuito que atiende más de 15.000 consultas jurídicas por año, los hospitales. Abogados gratis que te da el Estado y son egresados de la universidad. Que se atiende y le ayuda a resolver problemas legales, jurídicos, a gente que si no tendrá acceso a la justicia. Lo mismo el Hospital de Clínicas, que también lo decía Piera recién, creo que 365.000 casos por año, 8.000 operaciones. Entonces, me parece que hay un valor intrínseco que pone a la educación en otro lugar y creo que el planteo de unidad en este contexto es muy importante. La comunidad educativa toda, los docentes, los no docentes, la mayoría de las agrupaciones estudiantiles. Me parece que hay una oportunidad también para poder plantear esto desde otro lugar, porque lo que está en riesgo es muy, muy importante. Hace un rato José decía, hablaba de esta generalización que se está usando últimamente de los pibes ahora son libertarios, o como que se dio vuelta un poco esta cuestión que sobre todo se sentía, se percibía a nivel universitario, con juventudes muy politizadas históricamente. ¿Ustedes lo empezaron a palpar el último año? ¿Cómo fue el año, sobre todo anterior, con el tema de elecciones? Que ya esta retórica y esta discusión se empezaba a dar por parte de centros de estudiantes, sabiendo que venían de financiar de alguna forma la universidad pública.
Sí, es muy complejo el análisis, ¿no? A mí los otros días sacó Página 12 una nota al respecto que con algunas citas a Pablo Amaro que me pareció muy interesante para pensar en esto de, bueno, las reflexiones de algunos autores de la rebeldía se ha vuelto de derecha. A mí me gusta pararme también desde mi campo disciplinar en la ciencia política de algunos autores como Zygmunt Bauman o Bill Chunham, que te están diciendo, bueno, estamos viviendo, y vos recién mencionabas nuestras edades, en un sistema mundo donde los lazos de la solidaridad en la sociedad se han roto, ¿no? Donde es difícil ponernos a pensar como generación, tener el acto reflexivo de pensar en qué mundo y en qué país queremos vivir. Y creo que eso nos pasa un poco como generación. Digo, yo si empiezo a pensar en mi colegio secundario, cuando empecé a vincularme a la política, han sido distintos procesos de frustración uno tras otro para nosotros como generación. Y creo que, lamentablemente, Milei un poco capitalizó eso. Capitalizó un proyecto que representaba en cierto sentido, o para cierto sector, determinada esperanza que sí se notó. Yo me di cuenta cuando me junté a comer con mis compañeras del secundario, y me di cuenta que ninguna me lo había dicho porque si no sabían que me iba a enojar, pero los habían votado todos a Milei. Claro. ¿No? Los cautivaron. Y yo... Y pensando en referencia a lo que decías recién, digo, yo creo que nosotros tenemos que hacer el ejercicio, todos, quienes lo votamos y quienes no lo votamos, de pensar qué está representando y qué está implicando hoy este proyecto, ¿no? Porque también, digo, hay muchos que dicen, Milei está haciendo efectivamente lo que dijo que iba a hacer. Bueno, en realidad Milei dijo que venía a ajustar a la casta, ¿no? Y nosotros somos estudiantes, no somos casta. Me parece que en primer lugar esa aclaración. Y segundo, también decir, yo no creo, a pesar de que haya sido una opción electoral para la mayoría, yo no creo que la comunidad universitaria en su conjunto, porque no han sido solo los estudiantes quienes tomaron esta opción electoral el año pasado, hayan o crean hoy en día que hay que cerrar la universidad pública, que hay que desfinanciarla, que hay que bajar su calidad académica o que hay que bajar su inclusión educativa, ¿no? Y creo que eso es lo que se tiene que notar un poco el 23. No me interesa a mí personalmente a quién votaron el año pasado. Yo quiero que el 23 estemos todos y todas en la calle. Por supuesto. Ahora, vos como estudiante, cuando escuchabas a Milei, porque además de decir que iba contra la casta, muchas veces habló de los gastos del Estado y entre ellos incluía a la educación pública, digamos. ¿Te sorprenden estas medidas a vos? No, sin lugar a dudas que no. De hecho, desde la Federación Universitaria Argentina hicimos una campaña el año pasado con la campaña del no al voucher y no al arancel, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hablar también en algún punto. El proyecto educativo de este gobierno es el arancel universitario. Es el proyecto del voucher. Lo dijeron en su plataforma electoral, digamos, no es una cosa que estoy inventando yo. Y por supuesto que le advertimos en este contexto de las fake news y las redes sociales y la construcción del relato, es difícil que muchas veces digamos, no estamos mintiendo con lo que estamos diciendo. De hecho, el que se asienta sobre mentiras para construir su relato es el gobierno nacional. Y ahí es donde nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué si hoy la universidad pública, como contaba recién Lu, con todo lo que ofrece, por ejemplo, la UBA a la sociedad, que es absolutamente inclusiva por ser no arancelada y por las políticas de ingreso y permanencia que tienen, que es modelo en el mundo, no solamente por estar en los rankings internacionales, porque los graduados recibidos de la universidad pública son demandados en todo el mundo, sino porque además América Latina la mira como un ejemplo desde la reforma universitaria hasta acá, que es de excelencia académica, que es de prestigio internacional. ¿Por qué queremos romperla si funciona bien? ¿Cuál es el negocio de bajarle la calidad educativa a las universidades públicas? ¿Cuál es el negocio de bajar la inclusión en la universidad pública? ¿Alguien cree verdaderamente que Argentina puede salir de la crisis en la que está si no es con educación pública? Bueno, para profundizar en esto, porque tienes mucho que ver con lo que estabas diciendo, esto de a mí no me interesa quién votaron, yo quiero que defiendan la universidad pública. Ayer una entrevista que dio Mariano O'Donnell a un militante libertario de la UBA, también tocayo como nosotras de ciencia política, que bueno, defiende un poco las ideas de este gobierno, pero de alguna manera también defiende la universidad pública, ¿no? Una contradicción para los que estamos en esta mesa, tratando de entender un poco cómo se arman esos argumentos. Quería que escuchemos el siguiente video, si lo tenemos, para, bueno, seguir discutiendo, debatiendo. Hoy en día la gente no, o sea, la gente no, la sociedad estudiantil
que puede haberse permeada justamente por este adoctrinamiento y porque vengan todo el tiempo... ¿De dónde sale la plata de los folletos, María, de la cartelería? ¿Eso es una millonada de plata, por ejemplo? ¿Una millonada de plata? ¿Por qué? No, perdón. ¿Vos viste lo que es la sede? Estamos hablando María, con Agustín Valetti. Yo, de nuevo, conozco perfectamente la sede de Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales. Son carteles pintados con témpera. O sea, son carteles de papel afiche. Papel afiche pintado con témpera negra. ¿Por qué hay plata? Yo te estoy diciendo justamente, pero no te estoy hablando del papel afiche que lo hacen estudiantes, que yo puedo estar más de desacuerdo o no, pero también, digo, yo estoy hablando de los afiches gigantescos, los volanteos, los folletos, las publicidades en televisión y en redes sociales, todo eso es plata. ¿De quién? ¿De qué viene? A ver, pero si te tengo que mencionar, te digo, de distintas agrupaciones o de mismo de rectorado o de distintas áreas. La realidad es, se está gastando una tonelada de plata en eso que de pronto también no termina llegando después a docentes y no docentes. Bueno, si escuchás la entrevista completa es mucho más impactante porque él dice defender la universidad pública y a la vez, repetir estos argumentos. A mí, más allá de desarmar el mito del dinero que utilizan los universitarios, yo milité en la universidad también y es todo con mucho pulmón se hace, ¿no? Inclusive que tengas una buena caja porque tu organización es grande y la mantenés hace muchos años, el trabajo gratuito del militante es natural, pero también digo, ¿qué pasa o cómo leen ustedes a este otro tipo de estudiante que claramente está politizado, pero que quizás no está tan acostumbrado o no suele socializar en los espacios en los que ustedes sí? Quiero decir, ustedes hacen una asamblea hoy, cada uno en su universidad, y persiguen este tipo de discusiones. Porque yo después veo no solo este tipo de relatos, sino otros móviles que se hacen afuera de la universidad, o mismo en mi universidad pasa muchísimo. En la UBA siento que está un poco más matizada la presencia del libertario orgulloso de ser libertario, pero digo, a mí me ha pasado en el aula de discutir con libertarios y no son personas que también se acerquen a los espacios de discusión que nosotros quizás sí estamos acostumbrados a habitar. ¿Se entiende por dónde voy? Sí, yo creo que ahí hay, es un desafío enorme para la militancia universitaria, para la militancia en general, sacándolo también de la universidad, la segmentación y atomización de las discusiones en este momento. En la universidad concretamente me parece que hay como una tensión que se viene dando, que es la posibilidad de tener los ámbitos de clase como oportunidad para discutir, y realmente yo que estuve yendo a escuchar las asambleas, son ámbitos que también se suceden con muchísimo debate porque, como decíamos antes, hay una preocupación genuina que parte de un conjunto de ideologías súper distintas y sectores súper distintos. Entonces, me parece que hoy en día, también una invitación, así hay algún libertario escuchando, no sé. Es que quedan. Pero que también me parece que hay que ampliar la invitación a que se puedan dar estas discusiones, pero después por el otro lado, la tensión con la discusión del adoctrinamiento, por ejemplo, claro. que ahí creo que hay una cuestión fundamental de la discusión simbólica que se viene dando y a la cual se quiere llevar a la universidad. Yo me acuerdo que, perdón, te interrumpo, pero por esto mismo, en algún momento en mi... siempre se habló de esto, ¿no? Tampoco no es nada nuevo que algún estudiante se queje de un profesor por su discusión, por su forma de hablar de la política, por quizá tener un partido político y anunciarlo y decírselo y no negarlo, sincerarse políticamente en frente de los estudiantes. Pero entiendo que ahora están muchos estudiantes hablando de adoctrinamiento y que se empezó a discutir entre profesores y estudiantes. ¿Se está dando esta discusión o es medio que los medios la inflaron un poco más? Realmente es difícil de medir, creo, obvio, de cuantificar. Yo, por ejemplo, cursé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el planteo de adoctrinamiento, discusión política en general iba más por el otro lado, claro, no tanto por la izquierda. Claro. Creo que también hay algo con ese, de dónde se pone el foco, o sea, quién adoctrina y quién no. Sí. Hoy en día me parece que es una discusión que está muy presente y obviamente si tenés un gobierno que también empuja a que se denuncian a los profesores que adoctrinan o lo plantea abiertamente el presidente, da más espacio. De todas maneras, yo veo, no sé, Piera por ahí en el resto del país, pero que
se viene habilitando una discusión muy respetuosa, porque las elecciones fueron hace muy poco, digo, hay un gobierno muy reciente también, digo, no reciente en el sentido de, bueno, esperemos y no hagamos nada, sino reciente en donde uno entiende cuál es el sujeto con el que está hablando, y la discusión de la universidad lejos está de tener de pretender un efecto directo, de decir entonces lo que vos votaste el año pasado es un error. O sea, claro, me parece que hay un valor acá que es superior y que eso es lo que se viene tratando de hacer. Después hay complejidades, como decía, yo con lo que decían antes, la quiero citar a Ofelia Fernández con la teoría de Mbappé. O sea, me parece que hay toda una generación que realmente no tiene ni idea lo que es un Estado presente, eficiente, un país, digo, todo lo que nosotros por ahí tenemos una memoria activa más más reciente. Entonces, también creo que es entender esas situaciones y construir desde ahí. Quiero repasar la teoría de Mbappé, porque no sé si todo el mundo la tiene presente. Creo que lo que dice Ofe es algo así como que Mbappé dijo que en Latinoamérica no hay buenos jugadores. Explícalo vos. Claro, sí. Mbappé dijo que el fútbol europeo ya no podía competir con Sudamérica porque en Sudamérica había un fútbol más bajo. Claro, somos pobres, básicamente. Se había elevado el fútbol de Europa a partir de los jugadores sudamericanos, entonces las selecciones sudamericanas no competían con las de Europa. Claro. Hasta que cerramos el orto en el Mundial. Claro. Claro. No, y ahí me parece que eso, o sea, como mismo con el derecho a la educación. Pero perdón, lo que decía Ofelia era que Mbappé decía eso porque durante toda su vida, siendo él muy joven, había visto a la selección francesa, alemana y todas las selecciones ganar el Mundial. Al fútbol latinoamericano ahí y no al fútbol sudamericano. Claro. Y era verdad. Sí, por eso creo que hay una generación que no sabe lo que la política le pueda aportar, y nuestra tarea como generación es justamente no pelearnos con esa realidad, e ir a construir esa idea, no enojarse. Y por eso digo, me parece importante llamar a esto, a la apertura de los ámbitos de discusión plurales. Creo que es importante encontrarnos también con esos sujetos para romper un poco esa fragmentación que termina siendo problemática a largo plazo. Perdón, y sumo ahí, si hay un lugar, o un espacio donde esa pluralidad de voces queda reflejado, es en la universidad pública. O sea, la realidad es que tenemos libertad de cátedra, tenemos libertad de pensamiento, tenemos libertad de expresión, salen de distintas agrupaciones estudiantiles. Muchos funcionarios del gabinete del gobierno de Javier Milei son recibidos de la universidad pública. O sea, realmente, de última, discutamos a qué se refieren con adoctrinamiento, porque si lo que quieren es que en la universidad pública no debatamos, no discutamos ideas, no nos sentemos justamente a pensar un proyecto de sociedad, de país, de Estado. Y la verdad que estamos perdiendo como una riqueza muy interesante que tenemos y que es parte del rol también de la universidad pública. La universidad pública tiene que formar ciudadanos de la democracia. Es un rol fundamental. Sí, y aparte pienso si es adoctrinamiento o es marco teórico también, ¿no? Digo, cada uno elige su biblioteca, cada docente, cada cátedra. Hay que también entender que la libertad de expresión es eso, poder elegir cátedras. En todo caso, lo que se busca es que haya más libertad de cátedra en las universidades. Dar las discusiones pertinentes con el lenguaje pertinente es importante y es parte de hablar de la universidad, creo yo. Pero la última pregunta que quiero hacerles, porque este programa es muy corto y ya tenemos que ir cerrando. Perdón, ¿y sabés qué otra cosa? ¿Qué? ¿No les pasa a ustedes que muchas veces aprendieron más de profesores que no pensaban como ustedes también? Sí, te obliga Hay un miedo a discutir con alguien que no piensa como uno. Sí, y una subestimación también a los estudiantes. Digo, que es, también. Para mí, con el concepto de adoctrinamiento, creo que Cohen habló hace poco y lo decía muy bien, que presupone que la gente está vacía. O sea, que todo lo que te diga un profesor vos vas a decir 100%, no funciona así. Sabemos cómo... yo lo que quería decir, perdón, estábamos resolviendo que está con Miru de producción, preguntarles, porque a mí me da mucha esperanza en este contexto en el que entendemos que hay un gobierno nacional, hay un congreso, hay un poder judicial, como bueno, en la historia de nuestro país y de este estado, pero digo, en este presente hay muchas discusiones que se están dando bajo la lógica de la polarización, ¿no? Y cuesta mucho llegar a puntos comunes y de acuerdo como el que estamos consiguiendo hoy en esta mesa y se están consiguiendo en muchas universidades nacionales. ¿Cómo hacemos o cómo creen que se hace para trasladar esta unidad que tenemos hoy por la universidad pública quizá al Congreso de la Nación o quizá a los espacios pertinentes para que haya otro tipo de diálogos, ¿no? En la política, lo digo pensando en la ley bases, por ejemplo, o en la votación que se va a dar en el Congreso por el DNU. ¿Qué piensan? Bueno, tengo una reflexión que es un poco, no sé, filosófica al respecto. Yo creo que la política hoy requiere de mucha
de ser mucho más genuina y de ser mucho más empática. Creo que esas dos cosas nos pueden llevar a construir eso, que nos sentemos de nuevo como sociedad a pensar qué proyecto de país queremos construir. Insisto en esto, yo no estoy convencida de que todas las personas que votaron a Javier Milei, yo vengo de una ciudad donde ganó con el 75% de los votos, estén 100% convencidas de este proyecto político. Pero ¿hace cuánto que como sociedad no podemos sentarnos en una mesa genuinamente y ni hablar la dirigencia política, que es la principal responsable de este triunfo electoral? ¿Hace cuánto que no podemos sentarnos en una mesa a discutir genuinamente de política y de qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer con el Estado? ¿Qué queremos hacer con el país? ¿Qué queremos hacer con la sociedad? ¿Qué sociedad queremos construir también? Porque el Estado y la política son reflejo de la sociedad y uno de otro. Entonces, yo creo que requiere también, y un mensaje particularmente para la dirigencia, que recién preguntabas particularmente del Congreso, etcétera, requiere de mucho coraje y requiere de muchas convicciones. Creo que es un momento para que nos aferremos a lo que pensamos, para que escuchemos, para que seamos empáticos, para que seamos genuinos. Y que por un momento al menos no sea el que nos guíe un interés electoral o el miedo que nos puteen en las redes sociales, sino que sea realmente entender que la Argentina está en un punto bisagra, ¿no? Creo que a veces nos olvidamos de lo mal que la está pasando la gente en la calle. Acá en Buenos Aires, se nota muchísimo más. A mí me pasa que en mi ciudad hay gente revolviendo la basura, que es una cosa que no se vio nunca. Claro. O que por lo menos yo en mi vida no había visto nunca. Si cuando estamos tomando decisiones no estamos pensando en que la gente está pasando realmente un momento de mierda, que nosotros estamos pasando un momento de mierda porque no sabemos cómo vamos a pagar el alquiler, creo que esa desconexión hace muy difícil que tomemos decisiones genuinamente. ¿Vos sentís que pasa eso en la dirigencia? Es una pregunta que va para las dos expresiones políticas que están en esta mesa. ¿Sentís que hay cierto sector de la dirigencia, de tu referencia ideológica o no, que hoy en día se está dejando llevar más por el tribuneo o por una presión social externa que por las bases ideológicas de lo que propone su movimiento? Creo que hace muchos años, no ahora, las dirigencias políticas en general, sí, muchas veces tienen más en cuenta algunas encuestas o algún microclima de Twitter que lo que estamos viviendo la gente. Claro. Y última pregunta que te hago a vos en particular, pero todo esto es para vos también, Luli, prepárate. Perfecto. El Pacto de Mayo, como pensar en una expresión de unidad a la que intentó llevar este gobierno al resto de las expresiones políticas, ¿no? Que no son la libertad avanza. ¿Para vos es una expresión de unidad? ¿El radicalismo debería estar presente en ese Pacto de Mayo? ¿Cómo lo percibís? Yo siento que el gobierno le pasa un poco lo mismo que con la primera ley de bases, ¿no? Hace como un llamado a la unidad, pero después no hace ningún esfuerzo por convocar a la unidad tampoco. Más allá, de la discusión puntual de algunos puntos del Pacto de Mayo, que también es otro debate, por ejemplo, hay sectores del radicalismo con el que coincido que hicieron un planteo para incorporar a la educación como uno de esos pactos. El gobierno dijo, no, ya está, los puntos son estos, los traje yo acá, se los presenté en el Congreso. Bueno, entonces no tenés ganas de construir unidad. Así no se construye unidad. La unidad se construye cediendo, se construye conversando, se construye encontrando puntos en común. Estos son imposiciones y si venís sos bueno y si no venís sos malo y te vamos a atacar y saltan con todo este ataque hasta personalizado como lo demostraron particularmente con la cuestión de la ley de bases. Clarísimo. ¿Luli? No, yo la verdad comparto con mucho de lo que vienen diciendo. Para empezar, me parece que la política toda tiene que darse una discusión, además de fondo, de metodología, que es un poco lo que veo que más se ha quebrado en el último tiempo, que tiene que ver con retomar, no digo el consenso, porque el consenso también es una palabra que tiene sus particularidades, cuando no la ves, pero sí, la discusión y sí el poder sentarte en una mesa a pensar qué hacer con esta realidad. Comparto saliendo de las redes sociales y de cómo te perciben afuera, que creo que termina limitando mucho esas posibilidades. De hecho, yo creo que mérito de la unidad en lo universitario, trayendo lo que hablábamos antes, tiene que ver con ser parte de un territorio común, vos con los chicos y chicas de otras agrupaciones,
agrupaciones, con los militantes de otras agrupaciones, te encontrás todos los días, creás una lógica común, te robás carteleras, eso es más divertido o menos divertido. Y en eso, digo, también empezás, digo, generás como un pacto generacional de cuáles son tus objetivos, de lo que te puedes pelear más o menos, pero hay una idea común. Entonces yo creo que nuestra generación, y yo por suerte me siento parte de una generación que discute desde ese lugar y que tiene ganas de priorizar el bienestar de la patria antes que por ahí mezquindades. Después hay tiempo para todo. O sea, bueno, justo en nuestro espacio estamos en un momento también de muchas discusiones que bienvenidas sean, aunque creo que tienen que llegar a algún puerto. Pero me parece que somos parte de una generación que tiene ganas de pensar en la Argentina por sobre esas mezquindades, y eso es importante. Y ojalá que con algunos consensos como este, o algunos consensos que podamos ir alcanzando contra un gobierno que está siendo muy agresivo en la forma en la que se vincula con otras ideologías. Creo que ahí hay un primer punto. Y bueno, hay que ver qué pasa también, ¿no? La última de mi parte. En algún momento la juventud universitaria y los universitarios eran un sujeto político importantísimo en la Argentina. Fueron quizá una pierna del Cordobazo, por ejemplo. ¿Sienten que quizá es el momento de que suceda algo parecido? Es cierto que en la historia de este tipo de lugares no siempre es de la misma manera. Hay veces que se apaga un poco y otras veces que vuelve a resurgir con el tiempo. ¿Creen que quizá esto que decís ahora, este ataque por ahí que no mide camisetas ni partidos, sino que es un ataque a la educación en este caso, puede llegar a hacer que esto se prenda en serio y que la juventud universitaria vuelva a tener un protagonismo como el que tuvo? Yo, para empezar, y también para reforzar acá, aprovechando el espacio, la convocatoria para el 23, o sea, creo que ahí hay una primera oportunidad para la comunidad educativa, universitaria, para docentes, no docentes, alumnos, estudiantes, profesores, o sea, todo, pero también para la sociedad en su conjunto, o sea, para cualquier persona que conozca a una primera generación universitaria que se va a recibir este cuatrimestre, o para cualquier persona que haya tenido vínculo con la universidad de alguna manera, que vaya el 23. La convocatoria es, o sea, desde el mediodía se van a estar haciendo actividades en las facultades, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, después 3:30 en Congreso, y a las 6 va a ser el acto en Plaza de Mayo. Es un llamado a que todos podamos ir, a que todos podamos militar también, porque creo que ahí hay una primera oportunidad de mostrar que hay una generación, o sea, una comunidad universitaria, una generación, un movimiento estudiantil a la altura de las circunstancias. Y yo veo, digo, como te decía antes, me parece que el encontrarnos en esta discusión sienta las bases para pensar para adelante y para dar discusiones que también, cuando hablamos de la universidad, no se queda en las 4 paredes de la facultad. Creo que hablamos de proyecto de país. Me parece muy interesante lo que decía Piera recién del proyecto educativo de Milei. Creo que esta no va a ser la última de las discusiones. Me parece que es un punto de inicio, pero que también tenemos que ser responsables con cómo construimos este conflicto en particular, y en particular la movilización del 23, para pensar para adelante. Clarísimo, Luli. Yo te sumo nada más que justo ayer me mandó un amigo una cita del Pepe Mujica en el libro que sacan con la entrevista de Chomsky, que dice justamente lo que decíamos recién, ¿no? Que el sujeto político por excelencia de este siglo va a ser el estudiante universitario. Yo le digo a ver si el Pepe tiene razón. Bueno, aparte un estudiante quizás trabajador, ¿no? Siempre lo fue, pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Bueno, me parece que vamos a tener que repetir esto porque estuvo muy bueno, y me da la sensación de que va a ser un año de mucha movilización en defensa de la universidad pública. Así que agradecerles por el espacio y por haber venido. Piera Fernández de Piccoli, Lucía Hamilton. ¿Quiere pasar chivo de redes de algo? Además de la convocatoria el martes, no. La convocatoria el martes, lo más importante es que ustedes vayan el martes a la movilización de la provincia, de la localidad a la que pertenece. Federal en todos lados. Exactamente. Movidas. Así que muchísimas gracias por haber venido. En defensa de la universidad pública dedicamos este programa exclusivamente porque somos nacionales, orgullosos de nuestra universidad, de su gratuidad y de su condición de pública, y también su gran expansión federal. Vamos a una tanda, un separador, bueno, no sé, ustedes van allá a renovar el mate y nosotros ya venimos con nuevos trapos.